A las 5:30 de la madrugada del pasado 20 de mayo de 1991, los periodistas Libardo Méndez y Carlos Julio Rodríguez fueron asesinados al parecer por las críticas políticas que hacían en su radioperiódico La Conga de la desaparecida Voz de la Selva. Hoy, 24 años después, este crimen continúa impune. El periodista caqueteño José Libardo Méndez dedicó los últimos años de su vida a dirigir el radioperiódico La Conga, un programa político y polémico que emitía de lunes a viernes durante 1 hora en la emisora La Voz de la Selva. José Libardo era una persona muy abierta, hacía denuncias muy fuertes, muy delicadas, pero lo que sí debo recordar es que todas las denuncias que hiciera José Libardo en ese radioperiódico, todas estaban debidamente argumentadas. Que yo recuerde, nunca hizo una denuncia sin tener las evidencias, sin tener las pruebas y sin haber hecho un diagnóstico o una investigación previa. Entonces, pues claro, esto le acarreó muchos problemas y siempre hacía denuncias, por ejemplo, de tipo de corrupción administrativa, pero también había algunas denuncias y polemizaba mucho frente al tema y comportamiento de la guerrilla. Entonces, eso fue una de las situaciones que le acarreó muchas dificultades. Él siempre discrepaba de los grupos armados al margen de la ley, diciendo que sí, se hablaba de un ejército del pueblo, por ejemplo, porque tenían que dañar puentes, porque tenían que obstruir puestos de salud, porque tenían que dañar carreteras, si esa era una infraestructura que iba a estar siempre en favor de la clase menos favorecida. La Conga nace a raíz de la carencia absoluta que tenía el Partido Liberal y el sector turballista de un medio de expresión libre que pudiera denunciar esa violencia y ese holocausto del Partido Liberal. Entendamos que por razones que nadie conoce, de pronto la guerrilla, de pronto la FARC en este momento que está en aras de acogerse a un proceso de paz, cuente por qué razón la mayoría de los muertos fueron liberales. A lo largo de su trabajo periodístico en esta emisora, que estaba afiliada a Caracol Radio, José Libardo Méndez tuvo amenazas de vida en repetidas ocasiones. Incluso, 1 año antes de su asesinato, su compañero de trabajo, Carlos Julio Rodríguez, tuvo un atentado del cual salió con vida. Finalmente, hace 24 años, estos 2 periodistas fueron asesinados a manos de 2 sicarios que aún siguen en libertad. Ese 20 de mayo de 1991, a las 5:30 de la mañana, que era su costumbre o su horario de salida, salimos porque en ese tiempo yo le estaba colaborando en la locución de las noticias. Entonces salimos a las 5:30, íbamos al frente de la casa a tomar el carro donde nos desplazamos. José Libardo conducía, al medio iba yo y al otro lado, al lado derecho, iba Carlos Julio. Cuando estábamos abordando el carro a las 5:30 de la mañana, cuando sentí una ráfaga, yo no sabía en ese momento qué estaba pasando porque uno queda como estupefacto ahí, sin saber qué está sucediendo. Cuando yo reaccioné, me di cuenta que a Carlos Julio lo estaban abaleando y yo estaba en medio de las balas de Carlos Julio y entre el carro. Y entonces al rato pues reaccioné y cuando a los instantes vi que salieron 2 personas corriendo y había una persona en la contextura de José Libardo y pues yo juraba que era él y yo seguí corriendo detrás de ellos. Y resulta que eran los dos sicarios que habían asesinado, uno a José Libardo y el otro a Carlos Julio. En ese atentado yo también salí afectada. A mí me hicieron un tiro al lado izquierdo y me salió al costado, pero gracias a Dios pues estoy con vida. Dolorosamente a la justicia en nuestro país, me duele decirlo así, le quedó grande esa investigación. El proceso precluyó porque no encontraron los elementos, a pesar de que fue un asesinato como con tantas evidencias y con tantos elementos para encontrar la verdad. La justicia de mi país no encontró unos responsables directos. Ese proceso precluyó y ese proceso no tuvimos el derecho a conocer la verdad. Tras este atentado a la libertad de prensa, el programa La Conga y aquellos que hicieron parte del equipo de trabajo apagaron las voces de los micrófonos a través de los cuales denunciaban las acciones de las FARC. En esa época tampoco teníamos lo que ofrece ahora la
tecnología del periodismo. Era un periodismo heroico, era un periodismo de cojones, de criterio, donde uno escribía jugándose la vida. Y ellos demostraron tener esas virtudes. Desde luego empezaron las amenazas. Llegó un momento en que yo consideré que ellos dos corrían mucho peligro, porque nos mandaban amenazas telefónicas, inclusive razones con amigos, dígale a fulano que se calle. Y así se produce, pues, ya se crea al interior de la FARC la famosa columna Teófilo Forero. Y ya ellos sí tenían, pues, una misión específica, callar todas las voces que fueran contra la FARC. Y se vienen al centro, se apoderan de Florencia, se apoderan de los establecimientos educativos, hacen el listado de personas que había que eliminar porque eran peligrosas, y entonces en una sola campaña matan 14 dirigentes turballistas, y entre ellos incluyen a José Libardo y a Rodríguez. Y el día del atentado infame, pues los acompañaba Judith, que era la lectora de noticias. Y allí concluye la conga y termina la conga. A pesar de que la Fundación para la Libertad de Prensa realizó una investigación en este caso, los hechos aún no se han esclarecido y los autores, tanto materiales como intelectuales de este asesinato, nunca fueron conocidos.